Es siempre un grato momento y es una grata oportunidad, es un privilegio poder servir en esta congregación. Y me llena de gozo poder servirles en esta mañana y poder participar con ustedes de lo que a nosotros pues Dios nos da mediante estar estudiando, meditando en la palabra. Y siempre considero que es muy importante que uno está buscando la comunión, y cuando uno se está exponiendo a Dios como su servidor, sus servidores en cualquier parte del mundo, uno empieza a adquirir la personalidad que tiene el Señor. Ver como Él ve, sentir como Él siente, hablar como Él habla, oír como Él oye y hacer como Él hace. Eso es muy grato. Y esa misma personalidad es la misma personalidad que Él está esperando de cada uno de los miembros de toda su iglesia en cualquier parte del mundo. Entonces hoy en esta mañana quisiera compartir con ustedes un tema que es bastante conocido. Todo el mundo conoce este versículo, y si no lo conoce, bueno, de memoria, alguna vez lo ha escuchado. Y la palabra de Dios dice lo siguiente. Es un versículo que dice así: aquel respondió y dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Es un versículo que definitivamente ha estado en el corazón y en el tesoro de todos los cristianos. Se encuentra en Lucas capítulo número 10, en el versículo número 27. Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Antes de ir más adelante, vamos a ponernos de pie, vamos a pedir la dirección de Dios para que hoy dirija este servicio. Omnipotente Padre Celestial, gracias Señor te damos, porque hasta aquí, Señor, tu misericordia ha sido manifestada en cada uno de nosotros. Gracias, Padre Eterno, por la ocupación, Señor, tan impresionante que tienes tú en cada uno de nosotros. Y te pido, Señor, que en todo momento nos des la sabiduría, la inteligencia, para poder hacer, Señor, nuestras cada una de estas palabras, y que cada uno de nosotros vaya siendo transformado, Señor, mediante el poder del Espíritu Santo. Guárdanos, Señor, de decir palabra de hombre. Ayúdame, Señor, a renunciar cada día más a mí, y permíteme, Señor, que tu palabra sea la que ocupe el número uno y todo mi corazón, para poder, Señor, hablar con particularidad de forma tuya, Señor, para que mis hermanos puedan también seguir adelante. Guárdanos, Señor, en todo momento de las cosas, Señor, que Satanás en todo momento está trabajando, Señor, para hacernos caer. Pero te pido, Señor, que nos des la visión tuya y nosotros podamos identificar, Señor, cada una de las cosas malas, y nosotros estar avisados y podamos evitar, Señor, caer en el pecado. Guárdanos pues en todo momento, de manera, Señor, que te honremos en cada momento. Te pido, Señor, que nuestra conciencia, nuestro espíritu siempre esté consciente, Señor, de tu gran presencia, Señor, en todo momento para con nosotros. Gracias, Señor, por tu presencia en esta mañana, así como en cualquier parte del mundo, Señor, tú hoy estás con todos. En nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Antes de ir más adelante, está con nosotros el hermano Abraham, su esposa, un joven que nos visita de allá donde comienza la patria, de Tijuana, el hermano Evelio, la hermana Ruth y también su hijo Abraham. Hermanos, sean bienvenidos, nos da mucho gusto tenerlos acá. Gracias. Y bueno, a ver, es que apenas andamos aprendiendo eso.
Bueno, entonces el tema de esta mañana se llama el todo por el todo. No, aquí no es como a la moderna que el hombre pone el 50 y la mujer pone el 50, no. Con Dios es el todo por el todo. Entonces, hermanos, a lo largo, no soy un experto en Biblia, ustedes lo saben perfectamente bien, pero a lo largo de las lecturas que hemos tenido acerca de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, he notado algo muy interesante que creo que es digno de que ustedes lo puedan considerar. Eso muy interesante que a mí me parece de Mateo, Marcos, Lucas y Juan es esto: que los evangelios son la expresión equivocada del hacer del ser humano, aún con la misma ley, aún con la misma palabra que ellos tenían. Ellos siempre estuvieron expresando la palabra a su manera de entenderlo. Eso a todo el mundo le causó un gran detenimiento, le causó haberse detenido absolutamente, les causó estragos en toda su vida. Y nosotros podemos entender que era necesario que el mismo Dios, en la persona de Jesucristo, tomara cuerpo y viniera, entendámoslo, a arreglarnos la plana, a arreglarnos absolutamente la vida. Y Él, con el carácter particularmente que tenía, con la personalidad de Dios que Él tiene, de enseñarnos de la forma más amante, más delicada, más exacta, para reorganizar y realmente aprovechar la impresionante palabra de Dios. Nosotros podemos mirar, estoy haciendo ahorita un preámbulo, en Mateo, capítulo número 5, versículo número 17. Jesús está diciendo: no penséis que he venido para abrogar la ley o para abrogar los profetas. No he venido para abrogarla, sino para cumplirla. Entonces, ellos están diciendo, el Señor está diciendo, la ley es extremadamente buena y nunca va a hacer que falte una jota o una tilde que no se cumpla. El asunto es bien importante entender que el hombre sacó el espíritu de la ley, y se quedó con la palabra, y se volvió matón, y se volvió injuriador, y se volvió ignorante, y se volvió absolutamente todo, menos el personaje que Dios tenía, que tenía la expectativa de que el hombre se convirtiera en algo bueno. Entonces, no penséis que yo he venido. Y es por eso que nosotros podemos mirar a una persona que está diciendo: Señor, yo sé que mi hermano un día resucitará en el día postrero. Le dijo: no, estás mal. No te he dicho que si creyeres hoy verás la gloria de Dios. Nosotros estamos viendo cómo es tan interesante que de un paralítico, por una situación hasta religiosa, esa persona no tiene opción o no tiene la oportunidad de escuchar, pero la fe de algunos lo cargan y ahora este hombre es levantado. ¿Cómo es que los mismos sacerdotes decían: este tiene pecado y hay que sacarlo? Pero el Señor en esa manera está enseñando el horrible pecado que es la lepra o lo que representa la lepra, y el Señor Jesucristo cambia las perspectivas. Y en todas las cosas Dios cambia las perspectivas del ser humano, no importa que uno pueda pensar que tiene la palabra. En alguna ocasión, en lo que nosotros vimos, todas las interpretaciones, por ejemplo, en esto que estamos viendo, a Jesús lo están tratando de atrapar, lo están tratando de tentar. Y le está diciendo: bueno, Señor, dice en Lucas capítulo número 10, lo siguiente, en el versículo número 25: y aquí un intérprete
Fíjense bien, un intérprete de la ley se levantó y le dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Jesús no le dijo: mira, te voy a explicar. No, ¿qué dice la ley? ¿Qué dice la ley? Jesús nunca se dejó tarrayar tan fácilmente. ¿Qué dice la ley? Entonces, ese intérprete de la ley estaba interpretando mal, y como consecuencia el sacerdote hacía mal, y como consecuencia el otro personaje que está ahí, ¿cómo se llama? Aparte, el levita estaba obrando mal. O sea que si uno está interpretando la palabra mal, entonces ¿cómo va a estar la vida de uno? Una perspectiva absolutamente diferente de lo que Dios espera que esa palabra produzca en la vida de cada uno de nosotros. ¿A dónde voy con todo esto? Hermanos, que nosotros estamos en la oportunidad más impresionante de poder experimentar la palabra de Dios cada día, teniendo hambre y sed de justicia. Alguna vez estaba predicando y pensaba en algunas preguntas existenciales, en esas preguntas que todo mundo se hace. Yo estoy diciendo ahí en ese versículo que dice la palabra de Dios: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y el asunto es por qué el hombre está tan absolutamente incapacitado. Quiero que ustedes puedan entender por qué no lo podemos hacer todavía. Y que espero que en esta mañana la palabra de Dios nos dé este entendimiento. Y yo estaba predicando y yo estaba diciendo por qué hay tantas preguntas existenciales a las cuales no se encuentran las respuestas, o uno no puede encontrar respuestas. Preguntas como: ¿por qué me tocó a mí vivir esta vida? ¿Por qué me tocó vivir a mí esta vida? Muchas personas que hemos oído, que yo he oído en el consultorio, a veces traen una carga de conciencia horriblemente fuerte y traen unas culpas que, pobrecitos, se sienten aplastados. Y usted oirá: el día que mi madre salió embarazada de mí, mi padre nos abandonó. Y esas personas cargan con esa culpa y se están preguntando: ¿y a mí por qué me tocó vivir eso? ¿Qué es lo que hice mal? Mi marido me maltrata, mi mujer me maltrata, y yo tengo que aguantar porque esa es la vida que a mí me tocó. ¿Y por qué es que a mí todo me está pasando? ¿Por qué a mí todo me sale mal? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué tanta miseria? ¿Por qué tanta situación equivocada en el mundo? ¿Cómo le vamos a hacer para salir de todas estas deudas? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Por qué no me quiere? ¿Por qué estoy deprimido? Y todas estas preguntas parece que no tienen respuesta. Y uno busca y se pone uno inteligente, muy inteligente, y se va con el psicólogo y termina uno igual. Es muy dramático que termina uno igual. Haciendo un análisis introspectivo con las mismas medidas de una naturaleza caída, no se puede uno calificar así, porque no irá absolutamente a ningún lado. Entonces, siempre teniendo en la boca una pregunta, pero ninguna respuesta absolutamente real. Ninguna respuesta que de verdad pueda satisfacer el corazón del hombre. Pero quiero decirles esta mañana que todas estas preguntas tienen una sola explicación. No tantas. La vida no es tan complicada. Es más, la vida ni es complicada. La vida no es complicada. En el reino de Dios la vida no es complicada. Entonces, ¿por qué yo la tengo tan complicada, tan retorcida, tan chueca? Bueno, vamos a ver por qué. Nosotros vamos a entender por qué es que estas preguntas para el hombre no tienen respuesta, pero en Cristo absolutamente todas las preguntas tienen una respuesta, y la respuesta para todas los problemas, las circunstancias del hombre se llama Cristo. En 1 Corintios capítulo número 15, versículo número 21, dice la palabra de Dios: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre
la resurrección. Estas grandes palabras de parte de Pablo a nosotros nos llenan el corazón, pero también nos hacen ver por qué en el mundo no encontramos respuesta, y mucho menos un cristiano nunca va a encontrar una respuesta en el mundo. Al contrario, va a ser peor para un cristiano, porque no puedes regresar a Egipto para encontrar tu libertad, de ninguna manera. No puedes hacer ni cavar cisternas rotas que no retienen agua. Tú como cristiano, no puede ser así. Entonces, nosotros estamos pensando lo siguiente, y la Biblia dice, por cuanto la muerte entró por un hombre. ¿Y qué es la muerte? La muerte, vuelvo a decirles, es la incapacidad, la abolición absoluta de alguna capacidad para poder salir adelante. No se puede. La naturaleza vieja no tiene capacidad. Versículo 22 dice, porque así como en Adán todos, ¿qué? Todos mueren también en Cristo, todos serán vivificados. Muchas veces he ocupado este ejemplo. Yo nací en este mundo y ¿saben qué creen? El mundo ya estaba corrompido, no lo vine a corromper yo. Así como él no decidió ser de apellido Guerrero. No, ¿verdad? No se te antojó ser guerrero. ¿Tú querías Rockefeller, algo así? Él no quería ser guerrero, probablemente, yo no sé. El hermano Chai probablemente no escogió ser guerrero. Eunice Nava, cuando sabes de dónde viene lo Nava, viene de los bandidos de España. No se antoja ser Nava. Pero Señor, yo no decidí ser Nava. ¿Pero qué creen? Así Nava. ¡Qué bendición! No puje, hermano, que es una bendición. Yo no decidí nacer pecador. Yo no decidí nacer pecador. No decidí nacer pecador. Pero nací en un mundo caído, con una naturaleza caída, por un Adán que tomó una decisión egocéntrica y decidió equivocarse. Nosotros tenemos una gran responsabilidad. Hoy nosotros podemos pensar que tenemos la solución en nuestras manos por la pura gracia de Dios, por el afecto de su voluntad, y es Cristo Jesús, de cambiar nuestro destino. Cuando Adán pecó, entonces el mundo fue cubierto absolutamente. Escúchenme bien, absolutamente. Quiero decirles que todo el mundo, toda la creación fue verdaderamente cubierta por un manto de iniquidad. Dice la palabra que donde abundó el pecado, donde quiera que abundó el pecado, aún la misma naturaleza gime por las equivocaciones de los seres humanos. Los hombres gimen por lo duro del pecado. No lo entienden, pero sí lo sienten, sí lo viven, sí lo sufren, y lo peor, lo padecen. No entienden por qué, no saben por qué. Pero de eso se trata el día de hoy, de saber por qué. Entonces, la realidad es que nacimos en un mundo afectado profundamente. La palabra iniquidad es exactamente la injusticia. La injusticia nos robó absolutamente todo, el pecado. Y la realidad es que nacimos, y digo nacimos de forma biológica en un mundo afectado profundamente por el pecado, y como consecuencia la muerte, y todo esto auspiciado por la iniquidad, ese gran manto de injusticia. Les he dicho muchas veces, aún los hermanos más consagrados, el más consagrado está siempre tentado. Siempre está tentado. Y esa situación, esa tendencia, eso que el apóstol Pablo, él decía, y lo que yo no quiero hacer lo malo, pero eso es lo que termino haciendo, ese cuerpo del pecado. Uno tiene que tenerlo siempre debajo de los pies, absolutamente dominado. Entonces ese manto de injusticia nos afectó. Y de pronto, absolutamente todo en nuestro ser comenzó a ser afectado. Todo
los niños nacen perfectamente bien, vienen nuevos de paquete, absolutamente. Yo no conozco un niño que nazca a imitar absolutamente todo. Y ustedes, las que han sido madres, han sentido como el mocoso lo muerde la teta, la tetilla del seno y voltea a ver qué cara haces, si te dolió o no te dolió. Empieza a ver cuáles son tus acciones y cuáles son tus actitudes, porque él ya viene. Entonces se empieza a desarrollar. Y de acuerdo a cómo lo vas tú educando, cómo le vas dando esa formación, esa es la formación que vas a tener. Entonces, ¿qué quiero decir? La iniquidad permitió, el pecado permitió, todo, la muerte permitió. Y escúchenme bien, que fuera afectado todo nuestro corazón, fuera afectada toda nuestra alma, fueran afectadas nuestras fuerzas y fuera afectada nuestra mente. Por eso el hombre es incapaz de poder amar a Dios y mucho menos a su prójimo. Esas áreas están sumidas en la iniquidad. ¿Cómo? Apenas la hermana me regaló unas torrejas. Pues como torreja en miel, así estamos nosotros. ¿Saben qué es una torreja, verdad? Pues así de inundados estamos por la iniquidad. Y entonces, eso demuestra por qué nosotros somos tan incapaces. ¿Por qué no podemos? ¿Con qué quieres amar? ¿Con el corazón? Si está podrido. ¿Con el alma? Si está totalmente afectada como consecuencia de un corazón. ¿Con tus fuerzas? Si tus fuerzas están totalmente agotadas por una alma que no tiene ganas y una mente que no puede pensar más que querer salir corriendo. Ese es el pecado. Entonces, eso es, por eso la gente no encuentra respuestas. ¿Cómo puede un muerto dar respuestas? No puede un muerto moverse espiritualmente hablando. No puede alguien malo, absolutamente malo, hacer cosas buenas, dignas de alabanza. Cada una de estas áreas en la vida del hombre comenzó a tener características muy particulares, muy personales, y comenzó a llenarse de un montón de malas experiencias, y cada una de esas experiencias le forjaron cada vez una identidad diferente para lo que el hombre había sido diseñado. El corazón, en vez de buscar a Dios, se apartó de Dios como una expresión de su condición natural existente. ¿No dice eso Génesis capítulo número? Ahorita les digo, Génesis capítulo número 6. Y vio Jehová, Génesis 6:5. Y vio Jehová, qué tan rápido en los pristinos tiempos el hombre comenzó a expresar lo que era. Y vio Jehová, ¿quién puede ver eso? Jehová lo puede ver. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha, era una torreja. La maldad de los hombres era mucha, eran los hombres sumidos en miel, era una sopa. Era mucha, y que todo el diseño, todos los diseños, todos los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente hacer mal. ¿Cómo podemos esperar nosotros el bien de los que están muertos? El diseño del hombre es hacer mal. No importa con qué intención, el hombre siempre está haciendo mal. Entonces, el hombre empieza a exponer su condición existente. Cada vez que usted se acerca más al Señor, usted puede tener la sensibilidad de ver las cosas como las ve el Señor. Por eso, uno tiene que procurar, yo les decía la vez pasada, cuando estábamos hablando de instrumentos de justicia, usted debe de saber que es una obligación espiritual buscar la santidad. Ay, qué aburrido. No, es tu carne la que habla.
La santidad es la mejor expresión de un cristiano, porque en la santidad tienes mucho más de lo que tenías en la incapacidad, en la muerte. Las cosas en la vida con Dios son mucho más impresionantes que las cosas, por más excitantes que sean, en la carne. En la carne siempre van a terminar en la muerte. La palabra de Dios dice en Romanos, el ocuparse de la carne es muerte. Pobres, limitados. Eso quiere decir muerte, incapacitados. Jeremías capítulo número 17, otro versículo bastante conocido. Uno sabe este versículo de memoria, y dice la palabra de Dios en Jeremías 17:9: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. Me gusta esa palabra porque me define. Perverso. Me definía, pues, para que no se sientan así como ariscos. Y perverso. La pregunta es, ¿quién lo conocerá? Pero el versículo número 10 me encanta más, porque dice: yo Jehová, yo conozco cómo es el corazón del perverso, y escudriño otra vez la mente y pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras. Hermanos, lo que nosotros estamos haciendo es una expresión de lo que en nuestro interior estamos observando. Y eso desnuda, eso nos expone, eso nos evidencia. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? ¿Qué es perverso? ¿Saben qué es perverso? Perverso quiere decir incurablemente enfermo. Está metastasiado, tiene cáncer, pongámoslo así, en todo el cuerpo. Eso es perverso. Perverso en lo que piensa, en lo que hace, en lo que dice, en cómo ve, en cómo siente. Y está incapacitado. Por eso no hay respuestas en la gente. Por eso no hay respuesta en la humanidad. Tenemos que venir a Cristo. Por eso es el todo por el todo. Aquí no se debe de andar con mediateces. Perverso, incurablemente enfermo. Es como esa gente que se ha enfermado de SIDA. ¿Cuáles son las expectativas de un paciente con SIDA? Y digo esto porque así lo dicen los libros, no porque yo lo esté creyendo. ¿Cuál es la expectativa? ¿Es la muerte? ¿No tiene curación? Entonces, y cuando habla del corazón, está hablando del centro del hombre, de la esencia del hombre. Uno cuando corta un árbol dice: este es el corazón del palo, este es el corazón del árbol. O a veces cuando uno hace cercas en el rancho o en el terreno, dice: este árbol es puro corazón, y casi no le entran no se pudre tanto, ni tampoco le entran las grapas está muy duro, es porque es puro corazón. Entonces, así pasa que el hombre que es puro corazón, la esencia del hombre, es muy difícil que hoy le entre la palabra. Cuando está hablando, viene del griego lev, L-E-V, que quiere decir la esencia, el centro de ese hombre, el centro de la humanidad, o el centro de la personalidad de un ser humano. Y si esa parte más interna está absolutamente corrompida, está absolutamente incurable, enferma, ¿cómo será que el hombre puede encontrar respuestas en su vida? De ninguna manera. Y esa es la situación. El receptáculo, nosotros vamos a entender que el centro del ser humano, la esencia que prevalece en el ser humano, el receptáculo caído del hombre fue el perfecto terreno en donde las perspectivas caídas de un mundo caído incubaron, y mediante la actitud expresa de cada uno de los
miembros de nuestro cuerpo comenzaron a ser manifestados, revelando así la condición prevaleciente del corazón. ¿Quién enseña que yo estoy mal? ¿Él dice que yo estoy mal? No. Yo mismo estoy mostrando lo que hay dentro de mí. Nadie va a venir. Alguien puede decir lo que quiera, pero tú sabes y tú expones. Por eso dice Lucas capítulo número 6, versículo número 45. Voy a leer la parte de la mitad del versículo para adelante. Lucas 6:45 dice esto: el hombre, no dice el hombre bueno, eso dice en la parte anterior, pero aquí dice el hombre malo del mal tesoro de su corazón ¿saca qué? Saca lo malo. Saca lo malo, porque de la abundancia del corazón no tan solo habla la boca, hablan las manos, hablan los pies, hablan las expresiones corporales del hombre, del mal tesoro. ¿Y sabes quién quiere dejarse robar su tesoro? Casi nadie quiere dejar robarse su tesoro. No importa cuántas costras, cuánta mugre sea, uno no quiere dejar robarse su tesoro. Uno se pone recio porque la esencia del hombre en su interior está incurable y no quiere venir a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Hermanos, nosotros tenemos la mejor oportunidad y será una vida gloriosa. Yo se los podría afirmar. Si ustedes hacen lo que la palabra de Dios dice, yo creo que cada día usted será verdaderamente bendecido, más real la palabra de Dios en su vida. Porque de verdad, dije al principio que el hombre no fue diseñado para vivir de esta manera. En Génesis capítulo número 1 dice la palabra de Dios: antes que cualquier otra cosa, le dijo a la pareja, y los bendijo. ¿Qué es eso? Que primero los empoderó, los capacitó y entonces los mandó a hacer. No los mandó con una mano adelante y con una atrás. Eso fue su condición de ellos. Primero los capacitó, primero les dio el poder cuando le dijo, y los bendijo. Y y entonces los mandó a hacer lo que tenían que hacer. ¿Entienden? ¿O me explico más bien? Se me van las cabras al monte, no crean que no. ¿Sí me explico? ¿Por qué es que la gente, aún los cristianos, andamos errados? Porque uno podría equivocarse. ¿Acaso no tienen la palabra? Sí, pero lo que uno muchas veces no tiene la disposición y la voluntad de ser expuesto a la luz. Que ganas nos faltan de cristianos que digan, Señor, examíname, como dijo David, y muéstrame en qué estoy mal, y lo cambio. Por eso era como el corazón de Dios. Dime en qué estoy mal. De verdad que estar en una condición de pecado es la condición más miserable. Yo le voy a decir una cosa. Imagínense, yo no digo que imagínense que usted es malo. Imagínense nomás, una vaga idea. Y tienes ahí a tu peor enemigo. ¿En qué condiciones te gustaría tenerlo? ¿Cuáles serían las condiciones? Tú como hombre malo, te gustaría tener a tu enemigo ahí. ¿Te gustaría verlo humillado? Humillado, vejado, pisoteado, ridiculizado, incapaz. ¿Qué más? Desnutrido, nejo. ¿Cómo te gustaría tenerlo? ¿No te gustaría tenerlo bañado y bien alimentado? Claro que no. Satanás es malo y es nuestro peor enemigo. Y no creas que al cristiano lo va a querer tener con dignidad. A ti te quiere tener en la forma más vil. En la forma más vil. Así como nos vio Jesús, sí, Él vio la realidad de nosotros.
¿Cómo nos vio? Un pueblo no arriba, un pueblo asentado, cargado de maldad hasta el fondo, según Mateo capítulo número 4. Pero esa es la perspectiva que nosotros tenemos que entender. ¿Por qué te permites vivir cada día en no querer trascender? El hombre no está hecho para ser minúsculo, está hecho para que trascienda. No tenemos la personalidad de Pulgarcito, tenemos la personalidad de Dios. Y está en su palabra y debe de ser nuestra esa, y nosotros debemos de amar las perspectivas, las expectativas que Dios tiene de cada uno de nosotros. Es importante que uno tenga conciencia. Cuando uno está hablando y está exponiendo cosas malas, uno tiene que ser sensato y decir, mi Biblia me dice que eso no debo de hacerlo, no lo quiero dejar, yo tengo que obedecer, la personalidad de Dios debe de ser mi personalidad, lo que Él deseó para mí es lo que yo debo de agarrar para mí. Sus caminos son mejores que los míos, sus pensamientos son mejores que los míos. Y entonces el hombre dice, el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo. No tiene cosas buenas, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y entonces esa iniquidad encontró un gran receptáculo en nosotros, una gran incubadora. Y entonces nosotros le prestamos la lengua, le prestamos los ojos, les prestamos las manos, les prestamos los pies, para convertirnos cada día en afrentas y en azotes. Cada uno de los miembros de nuestro organismo los prestamos como instrumentos de iniquidad y fueron muy eficaces en causar el daño más profundo. ¿Cómo es posible que hoy yo puedo pensar en que yo puedo tener la actitud de causar un daño profundo? ¿Cómo es posible que yo puedo causar el daño profundo en mi vida también? El hombre es enfermamente capaz de ocupar cualquier miembro de su cuerpo solo por satisfacer su profundo egocentrismo. Pensemos cómo nuestros pies nos permitieron seguir caminos equivocados andando tras nuestros propios deseos. Hay camino que al hombre le parece ¿qué? Derecho, le parece justo y lo sigue. Andamos tras nuestros propios deseos, impresionados por la seducción de nuestro mayor enemigo, Satanás. Y nosotros tenemos que ser inteligentes, tenemos que ser sabios y sobre todo tenemos que ser obedientes. Con eso arreglaríamos toda nuestra vida obedeciendo y entonces comprobaríamos lo que hoy no entendemos. Entonces pensemos cómo nuestras manos se han negado a servir por mucho tiempo para no extender la gracia de Dios. Si me estoy dando a entender, hermanos, las cosas deben de cambiar. El corazón malo cada día debe ser transformado. No estamos en incapacidad. Hoy estamos en una realidad diferente por la obra del Señor. Pensemos en alguna vez, no tan solo que nuestras manos, no tan solo que nuestros pies, pensemos en alguna vez que nuestra lengua expresó el engaño de nuestro corazón y cuando logró el cometido, mi corazón abandonó. ¿Cómo es así que uno va por la vida engañando? Había una mujer en la Biblia, ahí voy a hablar de eso, de Juan. Porque 5 ¿qué? 5 maridos. ¿Cómo puedes concebir la naturaleza de un hombre que puede mentir? Y ella creyendo y creyendo y creyendo en ciertas verdades mentirosas, de corazones mentirosos, de hombres mentirosos. ¿Cómo puede ser así que uno puede andar por la vida con esas actitudes? ¿Cómo podría ser que yo pudiese venir y yo engañarle a usted? Tengo un gran problema. Una vez alguien me dijo,
No me dijo muchas cosas. Es más, ni siquiera yo creí que me iba a felicitar. Qué bueno, hermano, porque es pastor. No. Ni me felicitó, ni nada. Y ese versículo en mi corazón, todos los días me hace la vida bastante sencilla. No le digo imposible. Y se encuentra en 2 de Timoteo. Capítulo número 4, versículo número 1. ¿Sabes qué pasa con un hombre que es cristiano y falsea? Te encarezco delante de Dios. Yo no quiero tener a él de juez. Me gusta mejor como abogado que como juez. Y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Y esto fue lo que me dijo: predica la palabra. ¿Nada más? ¿Te parece poco? Hermanos, eso no lo he podido, y espero en Dios nunca, jamás, nunca decir esto es prueba superada. Es una carga tremenda, y aquí hay un pastor y es una carga tremenda las almas. Y uno tiene que tener esa entereza y esa conciencia. Y yo no sé cómo la pase él, pero a veces uno se la pasa a gatas orando. ¿Ven ustedes? Te encarezco. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Uno tiene que pasar por encima de sus propios intereses. ¿Por qué? Porque hay almas. Y uno tiene que pensar siempre: ahora bien, mi personalidad es diferente, mis actitudes son diferentes, te encarezco delante de Dios. Yo no quiero a Él como juez, lo quiero como abogado, lo quiero como mi Dios, como mi Señor, como eso lo quiero. No lo quiero del otro lado. Entonces uno tiene que tener eso. A mí me ha pasado mucho. Y nosotros debemos de pensar, hermanos, que lo que un pastor quiere siempre va a ser lo mejor para usted. Y nosotros tenemos que entender esto. Si nosotros, no tan solo como pastor, sino también como miembros, porque usted es iglesia, nunca debe de salir de su conciencia que usted es iglesia. Y lo que usted hace con sus manos, o lo que usted hace con su lengua, o lo que usted hace con sus ojos, o lo que usted hace, uno tiene la oportunidad de dañar a alguien, eso no va a quedar así como que borrón y cuenta nueva. Dios siempre tiene cuidado de su iglesia, es iglesia, y no puede uno descalificar, y no puede uno volver, y uno con sus manos no puede negar a alguien lo que le corresponde cuando es su hermano o cuando es iglesia. Nosotros, cada uno como personas que hemos escuchado la palabra de Dios, es por nuestro bien poder tener conciencia, y esto es lo que uno quiere, y esto es lo que yo deseo como pastor, que cada uno de nosotros tenga conciencia. Y yo les pedí con todo el corazón, por favor, tráiganse un cuaderno y anote lo que ustedes son. No es el miserable, no es el tonto, no es el mendigo, no es el pobre diablo, no es el incapaz, no es el que todo, usted no es eso. Usted va a empezar a poner en su cuaderno la personalidad que Dios ahora quiere grabar en su vida y en su persona. ¿Y cómo le va a hacer? Anotándolo y leyéndolo y creyéndolo. No veo de otra manera. Las escribirás en las tablas ¿de qué? De su corazón. Nosotros necesitamos gente con carácter. Y el carácter no mira, le sacó lo cochino de carácter a mi papá, o a su mamá, o no sé a quién, a la tía. No. Nosotros tenemos una nueva genética. ¿Quién vive dentro de ti? El Espíritu Santo. Y ese es el fruto, no dice los frutos, es el fruto que debemos de dar: gozo, paz, benignidad. Y ya, así todos son todos los cristianos. ¿Qué personalidad de las que estamos exponiendo? La que tenemos adentro. Bueno, entonces, hermanos, es necesario que nosotros, cada uno como personas que hemos escuchado de la palabra de Dios,
Y es por nuestro bien tener conciencia de cada una de las acciones de nuestro corazón, porque cada una de ellas revela la esencia de mi naturaleza, donde en verdad me encuentro siendo un cristiano que obra la justicia y es capaz de ofrecer cada uno de sus deseos a Dios. Cada uno de mis deseos son ofrecidos a Dios, no a la carne. ¿Cómo es que hay un cristiano que está haciendo lo contrario? ¿Será cristiano? Sí, vamos a ver, solamente informado, ¿verdad? Sus deseos hoy son sacrificados, hoy son crucificados. Cuando es la carne, se acabó. No se puede estas cosas con Dios. Lo ofrece a Dios antes que verse involucrado en las consecuencias del pecado. ¿Quiere usted ser libre? ¿De qué hablamos el día domingo? No hablábamos de que la verdad de Dios nos va a nosotros a proyectar. Claro, yo necesito que usted tenga conciencia de la verdad de Dios. La verdad de Dios en la Biblia no me sirve a mí de nada. La verdad de Dios en mi conciencia, en mi corazón, en mis actitudes me sirve absolutamente de todo. Entonces, yo no quiero experimentar las expresiones del pecado en mi vida. O mi expresión de vida es ser un inconverso muy bien informado de la Biblia. ¿Cuál es mi expresión? O yo sacrifico todos mis deseos, por eso dice la palabra de Dios, por las misericordias de Dios, os ruego que presentéis ¿qué? Vuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto, no de idiota, racional, que piensa, que sabe lo que le conviene, y no de ración de pequeña. Ya fui el domingo en la mañana. No habla de esa ración. Habla de pensamiento, de la racionalización. Yo no quiero experimentar el pecado. Yo no quiero experimentar la detención de mi familia. Porque el pecado detiene. ¿Se acuerdan cuando María, la hermana de Aarón, empezó a hablar de Moisés? Y el pueblo se detuvo. ¿Por qué? Por la incapacidad. Ninguna persona informada de la Biblia debe ser informada, debe creer en la Biblia, porque entonces el pecado le va a detener. Y nosotros no estamos para quedarnos acá. Entonces, hasta aquí el corazón fue afectado. Y no tan solo el corazón, el alma fue afectada. Por eso dice la palabra, con todo tu corazón, con toda tu alma, pero el alma ha sido afectada, profundamente afectada, como consecuencia de un corazón incurablemente enfermo. Y la afectación comenzó a hacer estragos en cada una de las áreas del alma. Si el corazón está afectado, el alma está afectada, y el alma en sus tres canales está afectada. En el sentimiento, en el intelecto y en la parte volitiva o en la voluntad. ¿Sabes qué hace una alma afectada para Dios? Nada. No puede hacer nada. Porque no se manda sola. ¿Saben qué es? Qué triste es o qué difícil es querer ayudar a alguien que está golpeado, decepcionado. Vamos a ver. Satanás es un infeliz muy astuto. Qué imposible resulta sanar cada una de las heridas emocionales. Qué difícil es poder reaccionar cuando la parte de la sensibilidad ha sido profundamente golpeada por la traición. Y tu intelecto comienza cada día a convencerte de que no podrás recuperarte y que debajo de ninguna circunstancia vale la pena poder esforzarse para salir adelante. Vean ustedes, el corazón afectado arrolló al alma, y el alma en sus sentimientos hoy está herida. Y normalmente
Irónicamente, me resulta complicado entender por qué toda la gente que ni conoce a Dios culpa a Dios. Dios tiene... No. Dios no tiene la culpa. Pero ¿por qué no metió la mano? ¿Y qué compromiso tiene contigo? El alma, en la parte emocional, ahí donde más sensibles somos, ahí donde más vulnerables somos, ahí donde muchas veces queremos creer cosas que no son una realidad y después tenemos graves golpes en la vida y nos dejan absolutamente lastimados. Y patéticamente, al que no queremos seguir es a Dios para que nos restaure, para que nos devuelva, para que borre nuestras arrugas y nuestras manchas las quite con la palabra. Es muy feo golpear los sentimientos. Los sentimientos. Después la gente herida empieza a convencerse, hasta canta las de Juan Gabriel. Yo no nací. ¿Sí se la saben? Se la saben. Claro. A mí me sorprende cómo me hace un montón de canciones, no soy mucho. Pero si yo le digo un título de las de José José, te la canta. Se la sabe. Y no digo que usted compre el casero, si usted lo oye. Y el mundo le enseña sus himnos al mundo y hasta los cristianos los aprendemos para no vernos en desventaja. Así es. Uno empieza a convencerse en su equivocada razón de que uno es un pobre, infeliz, desgraciado, miserable. Y eso se empieza a convencer. Yo no tengo oportunidad, yo no sé, yo no nací para esto, yo nunca voy a lograr eso. Y el intelecto empieza a convencerte de lo que no eres. Y entonces ya cuando el intelecto te convenció, entonces no quieres mover un dedo. Nací para ser un perdedor, nací para ser un desgraciado, nací para ser un solo vino. No es así, no es así. ¿Cómo es esto? Se fue el corazón, se fue el alma, se fueron sus tres grandes canales. Mi intelecto me convenció de que no sirvo para nada y por eso no voy a servir nunca para nada. Ahí está Cristo si usted quiere servir para algo. Entonces, ¿han oído de mujeres que dicen todos los hombres son qué? Oh, también he oído de mujeres que dicen de hombres que dicen todas las mujeres son iguales. No, más bien lo otro. ¿Han oído que muchas personas dicen que jamás podrán cambiar? ¿Sí o no? Sí. ¿Qué pasó en su alma? Se convencieron. Se convencieron. ¿Van a hacer algo por cambiar? ¿Recibir a Cristo? No. ¿Han oído de gente que decepcionada del cristianismo por falsos cristianos dice yo no quiero ser eso? Sí. Qué duro trabaja el intelecto, tratando cada día de afirmar, de confirmar que nuestra condición de vida está condenada al fracaso y nuestra voluntad es absolutamente abolida, incapaz de querer ejercer ningún esfuerzo para sacar la carreta de la vida del atascadero. Ya no queremos. La boca confiesa nuestra rendición. La boca habla de la poca o de la nula esperanza que a veces podemos tener y del gran esfuerzo que hemos hecho, sin darnos cuenta que sin querer nuestra confianza la tenemos puesta en nosotros mismos, en nuestros propios esfuerzos. Nuestra mente está abolida y ahora nuestra fuerza está abolida y nuestra esperanza está muerta. En nuestras propias obras nosotros no podremos hacer absolutamente nada. Nosotros necesitamos desesperadamente la mano de Dios. ¿Y cómo se va a manifestar la mano de Dios, el brazo todopoderoso de Dios? Con una sola actitud: créele a Él. No te creas lo que tú eres, no te creas lo que tú te dices, no te creas lo que a ti te dicen. Créele a Dios. Y entonces dice Isaías, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Usted tiene toda la oportunidad de que el brazo de Jehová se manifieste en su vida y ser lo que Él quiere que usted sea.
Él tiene grandes expectativas para su vida. ¿Y qué puede hacer una mente por sí sola cuando el corazón, el alma, las fuerzas han sido derrotadas por el engaño del pecado? ¿Qué hace una mente en un profundo estado de confusión? ¿Qué hace la mente sola soñando con encontrar solución? ¿Qué hace una mente así? Los sueños sin tener actitud solamente son ilusión. Y esforzarse todo el tiempo, voy a ir al templo, voy al templo, voy al templo, voy al templo, sin visión, eso se llama rutina. No puede ser rutinario. Cristo no quiere que esté rutinario. No lo quiere, no le sirve. Verdaderos adoradores, en la tarde vamos a hablar de eso. ¿Qué es un verdadero adorador? Es lo que quiere, eso es muy diferente. ¿Qué hace la gente así? Muchas veces habremos de oír 1 y 1000 promesas pretendiendo cambiar. Ahora sí, vieja. Ahora sí, vieja, vas a ver. ¿Sí o no? ¿No dice así el mundo? Ahora sí. Ahora sí, papá, voy a echarle las ganas y voy a sacar el año en la escuela. Ahora sí. Ahora sí, pastor, quiero servir. Pero no quiero obedecer, nomás quiero servir. Ahora sí. Puros tiros al aire. Ahora sí, jamás lo vuelvo a hacer. ¿Han oído eso? Mamá, nunca te vuelvo a engañar. Papá, nunca te vuelvo a engañar. Una naturaleza caída solamente sabe decir mentiras. Ahora sí voy a cumplir. Si ustedes pudieran hacer una lista de todas las cosas que uno ha prometido, uno vería. Y de pronto cada una de esas promesas utópicas cae cada una por sí sola, porque están sustentadas en las fuerzas y argumentos de una vieja naturaleza caída. Colosenses capítulo número 2, versículo número 23. A mí no me importa cuán bonita sea su intención, dice la palabra de Dios en Colosenses 2:23. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Uno tiene muchas ganas, porque uno todavía puede entender cosas bien, sí pues, pero no son sostenibles. Por ejemplo, los grandes empresarios jamás van a invertir en algo que no es sostenible, que no es sustentable y mucho menos que no es redituable. Es un fracaso, sería una locura. Pero muchas veces nosotros nos engañamos a nosotros mismos pensando que sí lo vamos a lograr, pero yo no quiero obedecer. ¿Sabe qué? No va a pasar de ahí. Esta fue la realidad de la gran mayoría de la humanidad. Y es por eso que nadie puede cambiar de verdad por sí solo. Nadie lo va a poder hacer. Es por eso que al hombre se le hace imposible asumir compromisos sin tener que recurrir a la hipocresía. Es por eso que Dios solo se convirtió en un concepto ideológico pero no en una manifestación de justicia. Mucha gente tiene conceptos de Dios, pero solamente es eso, no son realidades, son conceptos ideológicos. Están muy bien enterados, pero no es una realidad de la vida. Y entonces, ¿en qué se transforma todo eso? En un verdadero fracaso. Jesús dijo, erráis, ¿qué? Ignorando las escrituras y el poder. Ignorando no quiere decir que no la sepan, pero no hacen la voluntad de ella. Entonces la ignoran, la hacen a un lado y se comportan como lo que son. Entonces esa hipocresía uno debe de entender que es parte de una naturaleza que no está absolutamente rendida y que no está dispuesta absolutamente a servirle a Dios. Es por eso que cuando Cristo llega a la vida de las gentes, me gusta eso. ¿Sabes qué? Con un corazón totalmente muerto, mal corazón, con una ¿qué sigue? Con una alma decepcionada, derrotada,
con una mentalidad derrotada y con unas fuerzas nulas? ¿Sabes que cuando llega Cristo al corazón, la vida del ser humano está llena de podrición? La vida del hombre lo que menos quiere saber es de otra cosa. No quiero saber, mi vida está llena. Yo estaba muy ocupado. Mi vida estaba muy ocupada. Mis proyectos, mis anhelos, mi forma de vivir, mi forma de ver las cosas. Yo no tengo tiempo para Cristo. ¿Cómo cree que yo estar predicando o estar perdiendo el tiempo? Domingo, en la mañana, en la tarde, miércoles y viernes. Yo no tengo tiempo para eso. Yo sabía que era más miserable antes que nada. Hoy no. Pero créanme, por eso es que cuando Cristo llega a la vida de cualquier ser humano, todo el mundo tiene su vida resuelta. Resuelta, la tiene resuelta. Uno tiene que esperar en el Señor para verdaderamente tener su vida resuelta. Entonces, nuestra incapacidad se convierte en capacidad. Nosotros vamos a hacer de nuestra propiedad las palabras de Dios, del corazón de Dios para nuestra vida. En Juan capítulo número 6, versículo número 65. El que usted esté aquí le debe de llenar, le debe de hacer sentir cosas celestiales. Uno viene a buscar la comunión con Dios en la armonía con todos los hermanos. Y el estar aquí, usted debe de estar muy congratulado con Dios. Por eso dice la Biblia en Juan capítulo 6, 65, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuese dado del Padre. Y aquí ninguno puede venir a mí, ¿qué? Si no le fuese dado del Padre. ¿Qué puedo hacer yo para llegar a Dios? Nada. ¿Lo puedo buscar en donde sea? No, claro que no, solamente hay un camino. Y el que viene también se expone lo que es. Entonces, dice la palabra de Dios en 1 de Juan 3:9. Todo el que es nacido de Dios, no practica el pecado, porque la simiente de Dios, la semilla de Dios permanece en él, la genética de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de el que practica el pecado tiene problemas. ¿Qué es una práctica? No dice que no cometió pecado, no, él dice el que está practicando. Entonces nosotros debemos de entender eso. Es necesario que uno pueda tener la conciencia de nuestra condición. Como cristiano, soy un cristiano solamente informado o arrepentido. Estoy practicando el pecado. Si esa parte de mí está muerta, está empedernida, está cicatrizada, no funciona, entonces tengo problemas. Bueno, es claro, Pedro, es muy claro. La simiente de cuando tú estás a punto de cometer un pecado, eres advertido y dices danger. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Pero como papá Dios está en buena onda. El único pecado que hacen los cristianos se llama, este pecado no lo hacen los paganos, lo hacen los cristianos. El pecado de los cristianos se llama prevaricación. ¿Qué es la prevaricación? Dijo Dios, no lo hagas. A mí no me importa lo que diga, yo rebaso el límite. Eso es prevaricar. Es más allá de lo permitido. No lo hacen los paganos porque no tienen ningún compromiso. Pero un cristiano no debe de andar prevaricando. Entonces, tener conciencia, la palabra de Dios siempre, cuando viene la tentación, ¿qué viene? ¿No está la palabra de Dios, el Espíritu Santo, diciéndote no lo hagas?
Claro que sí. Claro que sí. Hoy tengo buenas noticias y quiero decirte que hoy puedes ser libre de la incapacidad que el pecado crea en el corazón del hombre. Dios, mediante el Señor Jesucristo, mostró todo, absolutamente todo su amor y se dio a sí mismo por todos para librarnos del pecado en el presente siglo malo. Eso dice Gálatas 1:4. Este es el deseo de Dios. El deseo impresionante del corazón de Dios es dar a Jesucristo para que nosotros seamos libres del presente siglo malo. Entonces, en 1 de Juan, capítulo número 4, versículo número 9, dice la 9 y 10, dice la palabra de Dios: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Vivamos por Él, tengamos vida en Él. Versículo número 10. En esto consiste el amor, en que nosotros, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Eso dice Romanos 3 también. Hermanos, usted no es un tirado. Usted es una criatura hecha a la imagen y semejanza de Dios. Pero si usted le permite a Satanás verlo de la manera más ruin, más ridícula, Satanás no se va a tentar el corazón para tenerlo en esa condición. Usted decide. Nosotros tenemos hoy la nueva realidad. Cristo nos dio una nueva condición, nos dio una nueva oportunidad. Y yo quiero que usted piense, si dije el todo por el todo, no puede decir es que no se puede. Solamente un muerto podría decir eso. Hoy puede cambiar. Nosotros tenemos que entender eso. Hoy puede cambiar nuestra realidad, cualquiera que sea, dándonos la libertad completa del pecado del corazón, sanando nuestra alma, dándonos nuevas fuerzas, como el águila, dice la Biblia, y transformando nuestra mente. Por favor, piense en su condición. Tome decisiones que porque la vida y la libertad se encuentran en Él. Él espera absolutamente todo de ti, porque Él dio todo de Él. Él no está esperando que le des de tu tiempo. Él quiere todo tu tiempo. Oh, Señor, ¿por qué? Porque te conviene. Él quiere ocupar todo tu corazón. No, pero no. Nosotros tenemos este dicho: a la mujer ni todo el dinero ni qué. Al revés lo dije, Le digo, yo sé que usted no fue a aprenderse ese versículo a una escuela, pero lo aprendió en la calle como yo aprendí canciones. A la mujer, mijito, a la mujer ni todo el amor ni todo el dinero. ¿Pero qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia de un cristiano que debe de amar a su mujer? Hasta con toda ¿qué? Ese es un cristiano, con toda su vida. Eso dice Efesios capítulo número 5. Se dio por nosotros. ¿Y qué pasa en la iglesia? Si de una iglesia, si un cristiano conoce a Cristo de verdad, va a dar absolutamente todo. Su carne está crucificada. Ya no vive más Él. Ahora Cristo es la razón de su vida. Y cuando Cristo viene a tu vida, entonces le puedes amar con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Cuando Cristo es el Señor de mi vida, entonces puedo hacer eso. Y hasta el prójimo me lo llevo de ribete. Hasta Él lo voy a amar. Mira que es un samaritano. Yo sé quién es Él. Yo puedo amar al Señor. Las áreas de mi vida ahora no son la duda. En las áreas de mi vida el Señor no es la duda, no es el no puedo, no es el resentimiento, no es no sé cuántas cosas hay. Mire, ya casi soy santo, no me acuerdo tantos pecados. ¿Cuántas cosas hay en el corazón? ¿Ah? ¿Me las vas a pagar? No, eso ya no existe. No existe la incredulidad.
Esos ya no son señores de mi vida. Esas áreas ahora las ocupa Dios para gloria y honra de Él. Y las cosas cambian. Las cosas pueden cambiar radicalmente. ¿Quién lo va a permitir? Pues tú o yo. Porque Él dio todo. Y Él espera que des todo. ¿Sabes qué detiene una iglesia que da todo? Nada. Nada la detiene. No hay quien la detenga. Nosotros debemos de considerar esto. Él dio todo y espera todo. Por eso el mensaje se llama el todo por el todo. Mi corazón alabará a Dios. Por último, el Salmo 40, versículo número 8. Salmo 48. Me gusta este salmo. ¿Qué dice? No sé, pero me gusta. Dice el salmo, el hacer tu voluntad, no la mía. Cuando tú entiendas que el hacer su voluntad y en el esperar en su voluntad hay gran ganancia, dejaremos de perder el tiempo. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley, ahora tengo vida. La esencia, en mi corazón hay vida. No puedo ser yo un olor desagradable. Hoy soy un olor fragante a Dios. Hoy mi vida es diferente. Hoy ya no huelo a puercos como el hijo pródigo. Hoy yo sé que debo de volver allá. Y ya no estoy oliendo a esas actitudes malas, puercas del pecado. Hoy mi vida es diferente. Hermanos, ¿cómo lo vamos a saber? Cuando usted esté pensando en que la iniquidad te quiera sugerir algo, pero la palabra de Dios, como está en el centro de tu corazón, dirá, no lo hagas. Hay poder en la palabra, todo, absolutamente todo. Que yo quiero hacer esto que no está bien, la palabra de Dios dirá, no lo hagas. Yo obedezco. El Señor dice y yo obedezco y todos estamos de acuerdo. Hermanos, que Dios les bendiga enormemente y fue un placer servirles hoy también. Nos vemos, si Dios lo permite, hoy a las 5. A las 5 y espero ustedes que de verdad tengan conciencia de esta palabra, de verdad que les va a servir, van a salir adelante. Ustedes, cuando yo digo que el pecado nos detiene, de verdad, hay muchas bendiciones que están así, pero nuestra vida tiene ocupada el área donde esa bendición se va a desarrollar. Hay pecado. ¿Qué voy a hacer? Quitarlo, porque viene cada día la realidad de Dios. Que Dios les bendiga. Bien. Hermano Isidro, los ayudo con la ofrenda. Hermano Luisito también, por favor. Bien, los jóvenes también van a tener su actividad. Y hoy los servicios son más cortitos, pues, porque no caben ahí en la memoria. Plan con maña, ¿verdad, hermano? Oh Dios, te